¿Es el Estado moderno de Israel el mismo Israel elegido por Dios en la Biblia? Muchos cristianos creen que sí, pero la Biblia dice lo contrario. Vamos a verlo. Hoy en día, dentro del mundo evangélico, se repite una idea casi automática. Los cristianos debemos apoyar al Estado de Israel porque ellos son el pueblo elegido de Dios. Parece algo incuestionable, casi un dogma moderno. Pero si miramos la Escritura, nos damos cuenta de que esa creencia tiene un error de base: confundir el linaje físico o la existencia de un Estado con la fidelidad al pacto. El Israel bíblico no fue escogido por raza, sangre o territorio. Dios mismo lo dejó claro en Éxodo 19:5. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, si guardaréis mi pacto. Esa pequeña palabra "sí" lo cambia todo. Significa que la promesa no era automática ni garantizada, sino condicional. Israel sería el pueblo de Dios solo en la medida en que permaneciera en obediencia. De hecho, Moisés lo repite en Deuteronomio 7, del 7 al 9. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí no hay orgullo étnico. La base de la elección no es la sangre, sino la fidelidad a Dios y a su pacto. El mismo mensaje se repite en Levítico 26, 3 y 4. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo os daré lluvias a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos. Otra vez, la bendición depende del sí. No hay privilegios automáticos. Y en 1 Samuel 12, 14 y 15, Samuel lo resume para todo el pueblo. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes, seguiréis viviendo. Mas si no oyereis la voz de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Lo que vemos entonces es un patrón constante. El pacto siempre tenía condiciones. Dios no estaba atado a una nación por linaje o apellido, sino a un pueblo que viviera en obediencia. La verdadera identidad de Israel no era biológica, sino espiritual y pactual. Por eso, cuando hoy se dice que debemos apoyar al Estado de Israel simplemente porque son los descendientes de Abraham, se está olvidando algo esencial. La promesa nunca fue por sangre, sino por obediencia. El Israel bíblico no se sostenía en la carne, sino en la fidelidad del pacto con Dios. La palabra de Dios siempre fue clara. Israel sería pueblo de Dios solamente si permanecía en obediencia. Samuel se lo dijo directamente en 1 Samuel 12:15. Mas si no oyereis la voz de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Esa advertencia se cumplió una y otra vez en la historia de Israel. Cada vez que desobedecían, Dios levantaba enemigos contra ellos, los llevaba al exilio o los entregaba al juicio. El mensaje era claro: el pacto nunca fue automático, dependía de la fidelidad. Y finalmente, el rechazo definitivo vino cuando el mismo Mesías, Jesucristo, fue despreciado por su propio pueblo. En el año 70 después de Cristo, Dios usó al Imperio Romano para traer juicio sobre Jerusalén. El templo fue destruido, los sacrificios cesaron y la nación dejó de existir como entidad pactual. Ese evento histórico fue el acto más evidente de que Israel había sido desechado como pueblo especial. No lo digo yo, lo dijo Jesús en Mateo 21:43. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Sin embargo, ¿qué hacen muchos cristianos hoy? Ignoran esta evidencia histórica. Se comportan como si nada hubiera pasado en el año 70, como si Israel todavía tuviera algún derecho pactual con Dios por simple linaje. Creen que el Estado fundado en 1948 es el mismo Israel bíblico, cuando en realidad es un Estado secular, humanista y democrático, que no reconoce la ley de Dios ni el señorío de Cristo. ¿De dónde viene esta confusión? En gran parte de la Biblia de Scofield. Ese comentario bíblico, publicado en el siglo XX, torció la interpretación de las profecías y sembró en el mundo evangélico la idea de que Dios tiene dos planes, uno para la iglesia y otro para Israel étnico. Ese error abrió las puertas del sionismo cristiano, a iglesias que apoyan sin condiciones al Estado moderno de Israel, incluso cuando niega al Mesías y actúa en abierta rebeldía contra Dios. La realidad bíblica es otra.
Dios ya cumplió su promesa en Cristo. Israel según la carne fue desechado en el 70 después de Cristo. Y desde entonces, el verdadero Israel es la Iglesia, formada por judíos y gentiles unidos en el nuevo pacto. El Estado moderno de Israel no es un pueblo pactual, sino una nación secular como cualquier otra. Y cuando la Iglesia lo confunde con el Israel bíblico, está cayendo en ignorancia y en un error que la distrae de su verdadera misión, discipular a todas las naciones en Cristo. Para entender qué fue realmente Israel en la Biblia, tenemos que mirar cómo Dios mismo lo definió. Israel no fue creado como una nación cualquiera, sino como un pueblo pactual, con la misión de vivir bajo la ley de Dios y reflejar su justicia en medio de las naciones. En Éxodo 19, 5 y 6, en el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés: «Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Aquí queda claro, Israel no era especial por sí mismo, sino porque debía ser un pueblo obediente y santo. Moisés lo repite en Deuteronomio 4 del 6 al 8. «Guardadlos, pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La grandeza de Israel no estaba en su sangre ni en su territorio, sino en la justicia de la ley de Dios. El pacto siempre fue condicional. Levítico 26 muestra un patrón clarísimo. Si anduviereis en mis decretos, yo os daré lluvias a su tiempo. Pero también dice: y si no me oyereis, enviaré sobre vosotros terror, tisis y fiebre. Bendición en obediencia, maldición en rebeldía. Lo mismo repite Deuteronomio 28, con un contraste impresionante entre bendiciones y maldiciones. Incluso la permanencia en la tierra dependía de la obediencia. En Josué 23:16, después de la conquista, Dios advierte: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Israel no tenía derecho automático sobre la tierra, era posesión condicional, ligada al pacto. El Antiguo Testamento entero confirma esto. Cuando el pueblo obedecía, prosperaba y disfrutaba de la tierra. Cuando caía en idolatría, Dios los entregaba en manos de enemigos, hasta llevarlos al exilio. ¿Por qué? Porque Israel no era una nación como las demás, era un pueblo definido por su relación pactual con Dios bajo la ley. El Israel bíblico no fue un estado nacionalista basado en la sangre o en la política. Fue una comunidad del pacto, llamada a vivir como reino de sacerdotes y nación santa, bajo la autoridad de la ley de Dios. Esa fue siempre su verdadera identidad. Uno de los mayores errores de muchos cristianos hoy es tomar las promesas del Antiguo Testamento y aplicarlas al estado moderno de Israel. Escuchamos frases como: bendecir a Israel es bendecir a Dios, o Dios les prometió la tierra para siempre. Pero lo que no se entiende es que esas promesas ya no se cumplen en Israel según la carne, sino en Cristo, el verdadero heredero del pacto. Pablo lo explica con total claridad en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es revolucionario. La promesa nunca apuntó a toda una descendencia física, sino a una descendencia singular, a Cristo. Él es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Por eso, más adelante, en Gálatas 3, 28-29, Pablo concluye: ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Aquí vemos con claridad que los herederos de las promesas no son los judíos por sangre, sino los que están en Cristo por fe. Jesús mismo confirmó esto cuando confrontó a los líderes religiosos. En Mateo 21:43 les dijo: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es decir, la herencia ya no pertenece automáticamente a Israel étnico, sino a la comunidad que cree en el Mesías y vive en obediencia a su reino. Incluso las promesas sobre la tierra encuentran su cumplimiento en Cristo. Romanos 4:13 lo dice claramente. La promesa a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Observa,
no solo de la tierra de Canaán, sino del mundo entero. En Cristo, la promesa se expande y alcanza a todas las naciones. Por eso, cuando hoy un cristiano toma las promesas de Deuteronomio o de Isaías y las aplica directamente al Estado moderno de Israel, está cometiendo un grave error hermenéutico. Esas promesas se encuentran su plenitud en Cristo y en su Iglesia. El verdadero Israel ya no se define por genealogía, sino por fe y obediencia en el Mesías. Y si estamos en Cristo, somos herederos de esas promesas. No hay dos pueblos ni dos planes de Dios, solo hay un pacto cumplido en el Señor Jesucristo y un pueblo verdadero, su Iglesia. El Israel de Dios no es un estado ni una etnia, sino un pueblo formado por fe y obediencia, llamado a ser luz en el mundo. Pablo lo explica sin rodeos en Gálatas 6:16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y añade en Romanos 9:6, no por ser todos descendientes de Israel son verdaderamente Israel. La identidad de Israel no depende de la sangre, sino de la fe en Cristo. Judíos y gentiles unidos en el pacto forman ahora el verdadero pueblo de Dios. El teólogo Rousas Rushduni también enfatiza este punto. La Iglesia no es un reemplazo vacío, es el cumplimiento y expansión del Israel bíblico. Mientras el antiguo Israel estaba limitado por la obediencia a la ley en un territorio específico, la Iglesia hereda el pacto y la promesa de forma universal. Esto significa que todos los creyentes en Cristo, sin importar su origen, son herederos del reino y llamados a producir frutos que glorifiquen a Dios. El Nuevo Testamento refuerza esta visión. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misión de Israel continúa ahora en la Iglesia, ser testigo de Dios y mostrar su justicia a todas las naciones. Esta perspectiva tiene un efecto poderoso, desplaza nuestra lealtad de un estado geopolítico a un reino eterno. La Iglesia, como Israel verdadero, no está limitada por fronteras ni por genealogía. Su autoridad y misión se basan en la obediencia a Dios y en el cumplimiento de Cristo. Eso significa que la Iglesia crece, disciplina, transforma y domina culturalmente hasta que el reino de Dios llene la tierra, cumpliendo así las promesas que antes se pensaban exclusivas de Israel físico. Los que confiamos en Cristo somos el pueblo pactual que hereda las promesas, llamados a vivir en santidad y a expandir el reino. No es un sustituto, sino el cumplimiento de la misión que Dios confió a Israel. Reconocer esto nos libera de apoyos políticos ciegos y nos enfoca en nuestra verdadera vocación, ser luz en medio de un mundo caído, siguiendo a Cristo como Señor y Rey. Como cristiano, tu lealtad no debe estar en un estado secular, ni siquiera en aquel que lleva el nombre de Israel. La Biblia es clara, apoyar a un gobierno que no se rige por la ley de Dios y que actúa según principios democráticos o humanistas va en contra de la voluntad de Dios, porque pone la esperanza en la carne, no en el pacto. En 1 Samuel 12, 14, 15 nos recuerda que la relación de Dios con su pueblo siempre fue condicional. Si temiereis a Jehová y le sirviereis, mas si no oyereis la voz de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Apoyar a un estado secular que ignora a Dios es, en términos bíblicos, alinearse con la rebeldía de Israel en el pasado. Tu verdadera lealtad es al reino de Cristo, no a fronteras ni gobiernos humanos. La Iglesia es el verdadero Israel espiritual, el pueblo que hereda las promesas del pacto. Eso significa que tus decisiones, tu tiempo, tus recursos y tu oración deben enfocarse en hacer crecer ese reino, discipular, vivir en santidad y expandir la justicia de Dios en la cultura. Cada acto de obediencia, cada testimonio y cada esfuerzo por reflejar la luz de Cristo contribuye al cumplimiento de las promesas divinas, mientras que poner la fe en un estado desvía tu energía y tu misión. En la práctica, esto implica discernimiento y acción, no financiar ni justificar políticas de un Estado que no reconoce a Dios, orar por sabiduría y por el avance del reino y educar a otros sobre la verdadera identidad del Israel de Dios. Tu vocación no es política ni geográfica, sino espiritual. Ser fiel a Cristo y vivir como miembro del pueblo pactual. Allí reside tu bendición, tu autoridad y tu verdadera herencia. La verdadera herencia, las promesas y la bendición están en Cristo y en su Iglesia. Tu misión es vivir bajo su reino, producir frutos de obediencia y ser luz para las naciones.
Recuerda, donde está Cristo, allí está el verdadero Israel. Si te ha parecido útil este video, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestro contenido. También te invitamos a compartir este video con amigos y familiares que quieran entender mejor cómo funciona realmente la Iglesia y cómo vivir como creyentes activos bajo la guía de Cristo.